Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Avísenme si me escuchan bien, acá por el chat, o para abrir a cámara también. Acá en Costa Rica todo bien. Buenísimo. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, por acá se escucha todo bien. Perfecto, Hola, hola. buenísimo. ¿Todo bien por acá? Genial, buenas noches. Buenas Gracias por noches. Saludos estar desde acá. Brasil. ¿De dónde? Por acá Nano de Brasil, argentino en Brasil. Ah, en Brasil, genial. Qué bien, buenísimo. Hola, hola Niria, hola Lorena, hola Eli, hola Ceci. Bien, genial, gracias por estar acá, chicos. Hola, hola. Están conectando también así, lo de unos minutos. Bueno, bienvenidos a esta charla, por fin. Vieron que estuvimos armando esto primero para la semana pasada, que fue el 1 de marzo, y justo fue el corte de luz que nos afectó bastantes acá en Buenos Aires. Así que bueno, gracias por bancar y por seguir ahí atentos a esta charla que ya venían planeando y veníamos armando hace poco. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá, gracias por estar en esta charla, como les decía. Quédense tranquilos que va a estar grabado, así que después lo van a poder escuchar cuando quieran. Yo este grupo no lo cierro, o sea, es libre, cada uno puede quedarse el tiempo que quiera. La idea solamente es que este grupo es informativo y es más que nada para esta charla y para este encuentro, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan después, ya saben, me pueden contactar. Eh, y la idea más que nada de hoy, esta charla que vamos a hacer, eh, a modo introductorio, a modo de ponernos en órbita un poco de qué son las runas y también la intención de que tengo para ofrecerles y para mostrarles el taller que vamos a empezar en abril, ¿sí? En abril va a empezar digamos, la primera formación completa
de runas, que después les voy a comentar un poco más. Y bueno, más que nada comentarles un poco cómo se maneja eso. Pero bueno, básicamente me gustaría que empecemos, si quieren por el chat, me pueden escribir, yo los estoy leyendo, los estoy viendo. Eh, si alguno de ustedes conoce las runas, si alguna vez se las encontró, o sea, o las utilizan, o la primera vez que escuchan de esto, quería que me muestren o que me digan, si quieren pueden abrir cámara y abrir también el sonido, que me cuenten cuál es su experiencia con las runas, o al menos qué es lo que les llamó la atención, ¿no? de este encuentro. Ahí dice, saludos de Costa Rica, buenísimo. Nano dice que tiene sus runas y hace un año. Perfecto. Bueno, voy a hablar un poco yo. Hola, Saludos desde Costa Rica. bienvenido. Gracias, gracias. En realidad, por estas tierras es un poco complicado encontrar información sobre las runas y en realidad, podría decirlo que es difícil encontrar hermanos con esta fe, con estas creencias. Entonces, pues, estoy o sigo grupos de Asatru de diferentes lugares, Ujú. la mayoría de España, y pues el motivo de estar por acá es aprender más. Me interesa mucho el conocimiento de las runas y me interesa mucho poder expandir ese conocimiento acá en Costa Rica. Buenísimo, maravilloso. Bienvenido, bienvenido seas y ojalá que puedas Gracias, llevarte también algo más para seguir investigando y seguir también teniendo una conexión, ¿no? Porque hay muchas formas de conectarse con las runas y esa es la idea de que hoy hablemos un poco, ¿no? gracias, gracias y un abrazo fuerte para todos. Gracias. Ahí los voy leyendo acá en el chat. Eh, Liria dice, me las regalaron. Nano dice, me las compré en un artesano en Capilla de Córdoba. Ha llamado la atención y me gustaría saber más. No es un tema tan dado, hay más tarot y eso. Yo solo las he usado como oráculo. Genial, buenísimo. Mariana Budani nos dice, yo tengo runas también, hace 2 o 3 años aproximadamente, empecé a estudiar mitología nórdica y era más o menos un año, un poco más, me compré mis runas, pero hasta ahora no pude profundizar en ellas y justo había posibilidad de charla y me metí sin duda. Buenísimo, es la idea. Lorena Martínez nos dice, ¿qué tal? No tengo experiencia, sí escuché que hay diferentes tipos de runas, no sé qué diferencia hay con el curso que vas a enseñar con el de las brujas, que estoy a comentarlo. No tengo runas y no sé cuál tener. Buenísimo. Genial. Perfecto, todo está bien y esta también es la idea de aproximarnos a las runas, ¿sí? Bueno, ¿todos listos? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Vamos a empezar entonces con la charla. La idea que yo lo voy a comentar ahora en sí sería una introducción básica, ¿no? Al menos la visión que tengo yo y que vengo estudiando de las runas, y de la que va a ser también el tema del taller, ¿sí? Esto va a estar siendo parte de la formación de runas, que como les digo empieza en abril. Es es una sesión por semana, o sea, es un encuentro como ven acá por Zoom, donde vamos a ver diferentes temas de las runas y que puedan ustedes entender, digamos, para qué sirven, porque tienen muchos usos, ¿no? Y esa también es una gran pregunta, ¿qué son y para qué sirven, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar un poco hoy, ¿sí? Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta o lo que fuere que vaya surgiendo, por favor, avísenme, me pueden escribir por el chat o me levantan la mano y abren cámara, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, bien. Vamos a empezar entonces definiendo qué son las runas, ¿no? Y básicamente, más allá de los materiales que podemos ver las runas o saber sobre ellas, como les digo, ustedes pueden tener diferentes materiales, o se las regalan, o las tienen, o las quieren tener, van a ver que más allá de todo son símbolos, ¿sí? Son trazos.
Las runas son símbolos, más allá de los materiales que estén hechas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que surge cuando vemos las runas es, ¿qué son? Y viendo que son símbolos o son trazos o dibujos, nos preguntamos qué es esto, ¿no? ¿Qué es un símbolo? Y básicamente, ¿no? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué les parece que es? Me pueden escribir, me pueden abrir la mano, me pueden abrir. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo definirían en pocas palabras, así lo básico, ¿no? ¿Nadie se anima? Una forma de comunicar algo, dice Nano. Totalmente, ¿no? Algo nos quiere decir. Significa algo, dice Lorena. Olga dice una representación ideográfica, tal cual. Exacto, exactamente. Algo que nos está comunicando algo, ¿no? Y básicamente, como seres comunicacionales que somos, ¿no? Eh, todo el tiempo estamos usando símbolos y mm, nunca dejamos de usarlos. Inicialmente, en todas las culturas de la humanidad, ¿no? En todos los ancestros de los humanos, hemos encontrado que la primera forma de expresarnos fue mediante dibujos, mediante símbolos, ¿no? Trazo, una idea, una forma. Como ven acá, las pinturas rupestres son como el primer vestigio que tenemos como la idea de la humanidad, ¿no? Como raza que somos. Y fíjense también esto, que todos de chicos, ¿qué hacemos antes de hablar? Antes de aprender la comunicación verbal o escrita, siquiera. ¿Qué hacemos antes? Dibujamos, ¿no? A veces un poco desprolijos, pero claro, de todas formas nos hacemos entender, ¿no? Tal cual. Y esos dibujos, esos trazos, significan o remiten a comunicación. Entonces, partimos de la base de que somos seres que nos comunicamos y que en base a la comunicación vivimos y evolucionamos, ¿sí? Y esto, aunque parezca algo obvio, hay que reverlo varias veces. Hay como que es como un recuerdo que estamos haciendo cuando estudiamos cualquier símbolo, ¿no? Más allá de las runas, que es un tema de hoy, pero en que cualquier símbolo tiene su historia, ¿no? Y tiene su significado. Entonces la importancia es saber qué significan esos símbolos, ¿sí? La cultura nórdica también tenía un extenso material sobre símbolos, ¿no? Porque se encontraban en estas piedras, que son las piedras rúnicas, que son el primer vestigio que tenemos de las runas, ¿sí? Donde tenemos vestigios de justamente la mitología o la ideología nórdica, ¿sí? Y justamente esos trazos o esos dibujos remitían a historias, ¿no? A leyendas, a mitos. No mucho más distinto que cualquier mito de cualquier cultura, ¿no? Todos tenemos orígenes, ¿no? El origen de nuestras razas, los dioses, ¿no? Nuestros padres, la forma de decirlo, ¿no? Todo tiene una historia. Y lo importante es que se recuerde esa historia, por eso los vestigios, por eso las runas o los símbolos, como vestigios de un recuerdo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende lo que vamos hablando? Buenísimo. Entonces, estos vestigios, estos trazos, hechos, ¿no? Porque creemos humanos, ¿no? Porque, ¿qué pasa en esta época? ¿Cómo fueron trazados estos símbolos o estas memorias? En las piedras, mediante cinceles y martillos. O sea, en épocas, la edad de hierro, donde las tribus en ese momento podían forjar metal o hierro. Por eso las runas estaban talladas en las piedras, o al menos es el registro que tenemos nosotros, ¿no? Como estudiantes o humanos que nos enfocamos en esta historia. ¿Por qué? Por acá está el vestigio de esa cultura, ¿no? Dejaban escrito, por eso hay muchas vertientes, muchas formas de ver las runas, porque son símbolos que comunican, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? ¿Qué comunica todas estas imágenes?
qué vemos, porque es importante eso, ¿no? No todos vemos lo mismo. Y como vimos antes, ¿no? Si tenemos la forma del humano promedio, ¿no? Que somos una especie de hombre palito, vamos a decir, ¿no? Vieron que dibujamos siempre más o menos igual, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿qué es esto? Yo le dijera, ¿qué es esto? ¿Es un humano? ¿Es una persona? Podemos decir que sí, ¿no? O sea, tiene las extremidades, la cabecita, toda la historia, ¿no? Pero ¿y esto? ¿Qué es? Ahí dice lucha, camino, peleas, triunfos. Claro, hay ideas, ¿no? Ideogramas. La forma que estoy viendo tiene una idea por detrás. O sea que me está comunicando algo. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Es como si tuviéramos un tapiz de una fracción de una película, por así decirlo. Era como el apoyo, o digamos la gráfica que tenían los antiguos para explicarle al resto, en este caso una película, ¿no? O sea, un evento que sucedió, un mito. La mitología no es un terreno de ficción, la mitología es un terreno de historia, porque básicamente la historia está hecha de mitos. Si yo les pregunto, ¿los mitos son realidad? ¿Son verdad? Mitos que todos conocemos, ¿no? Y los grandes mitos, más allá de los nórdicos. Hay muchos mitos, ¿no? Pero el mito como concepto, ¿es verdad o es mentira? El mito de los dioses, que lo vemos tanto en la cultura nórdica como en cualquier cultura, ¿no? Ancestral. Tenemos este registro, ¿no? De que es tan antiguo y es tan eh, poco, digamos, poco fáctico, ¿no? No se puede probar, que es una leyenda, ¿no? Acá dice, es una narración de la historia, totalmente, totalmente. Es una verdad, dicho de otra manera, por eso se usan símbolos o metáforas. Un como si quiere decir que fue así, ¿se entiende? Por eso puede ser un poco extraño a veces que para nosotros, que tenemos otra cultura, meternos en la cultura distinta, porque hay otra cosmovisión, otra forma de ver el mundo, pero el mundo es el mismo, ¿sí? Y más con ellos, que son una cultura muy ancestral, muy antigua, viene mucho antes que los vikingos, ¿no? O sea, la época vikinga es como la más cercana a nuestra, pero ellos vienen de la cultura nórdica, las tribus nórdicas, que vivían mucho antes que los vikingos. Entonces es una cultura muy ancestral, por ende muy chamánica, muy conectada con la naturaleza, con los dioses, con los eventos del universo, que para ellos era un universo muy complejo. Por eso a veces la mitología nórdica es un poco difícil de entender, porque tiene muchos símbolos, ¿sí? Pero tranquilos porque se va entendiendo. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Hay alguna pregunta? Por un lado, se encontraron piedras donde había mensajes o formas, ¿no? de los dioses o de las historias de las sagas nórdicas, ¿no? Porque son muchas sagas, son muchas historias que entrelazan un poco la historia de los dioses y la historia de los héroes. Vieron que los héroes también son como una especie de dioses, ¿no? Porque siguen el imaginario de las tribus. Y por otro lado, se encontraban las piedras rúnicas, ¿no? De trazos de runas únicamente, donde se fijaban ciertas runas, ¿no? Como si fueran letras, porque las runas son letras, ¿sí? Si bien no fue un idioma, no fue un idioma escrito, narrado, fue un idioma más que nada contado, ¿no? Era una cultura oral. Los nórdicos tenían una cultura oral, todo se pasaba de cuento en cuento y de mito en mito. No había escritura, no había un papiro que decía todo. Pero sí había los vestigios de las runas en alguna de estas piedras que dejaban por sentados ciertos mensajes. Porque la palabra runa, o una runa, ¿no? Runa como nombre, significa secreto, susurro, misterio. Y ya con eso es como que agregamos más preguntas, ¿no? ¿Cómo definimos qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Y hay que seguir buscando, ¿no? Ese mensaje. O sea que las runas se utilizaban para dejar mensajes ocultos. ¿Se entiende lo que digo?
¿Vamos bien? Específicamente en esta piedra, genial, en esta piedra que ven acá, ven que hay una hilera de runas que no se repiten, son todas distintas. ¿Sí? Esta piedra se llama la piedra de Kilberg, es una piedra que se encontró en Suecia, que era muy distinta, como les mostraba antes, ¿no? A estas piedras que estaban llenas de runas, o que hay con muchas formas de interpretarlo, porque ellos creían que las runas eran como si fueran eh, representaciones de personas, o sea, de quizás héroes que es en batalla, quizás eh, líderes que hayan trascendido una tribu. Entonces quedaba como un vestigio de lo que pasó, como un monolito, ¿no? O como eh, una tumba, ¿no? Que se venera a quien pasó antes, a un ancestro. ¿Sí? Yo creía mucho en la cultura de los ancestros, ¿no? De las familias que se repiten y que vienen a, a extender sus riquezas, por eso la historia nórdica, ¿no? Historias de muchos. Más allá de que estaban estas runas grabadas, lo que se empezó a interpretar con esta piedra fue que había un orden. Ven que acá están ordenadas las runas, están desperdigadas, usadas porque sí. Entonces, bajo este orden es donde se pueden estudiar, ¿sí? Y acá es donde, sí, ¿hay una pregunta por ahí? ¿Estamos bien? Entonces, en esta piedra, que es la piedra de Kilberg, se empezó a ver que había un orden en las runas. Por ende, a partir de acá, digamos que empezó las vertientes de la interpretación de las runas, ¿sí? El camino por el cual las runas están grabadas o están ordenadas, ¿sí? Acá empezó como el patrón, ¿sí? Y el patrón de estas runas, que las vemos en diferentes piedras, siguen el orden de estas 24, que son las principales o son las más antiguas que existieron hasta ahora. Digo hasta ahora porque se siguen descubriendo cosas, ¿no? Todo esto son hallazgos arqueológicos. Mi idea y tampoco mi formación no tiene que ver con la arqueología, ya van a ver cuál es la intención, pero digamos, es un camino, ¿no? Porque las runas existieron, o sea, son reales. Mucha gente a veces pregunta, pero son inventadas o que no son de este mundo, ¿no? Como que parece que son símbolos de otro mundo, o que a veces como que es imaginario, ¿no? Muchas veces hoy las vemos en las películas, o por ejemplo El Señor de los Anillos, usan runas. ¿Por qué? Porque El Señor de los Anillos y Tolkien, que es su autor, se basó en la mitología nórdica para crear su mundo. O sea que son reales. ¿Sí? Y el contenido de esas runas es el contenido mágico, ¿no? Es el que vamos a empezar como a entender en este taller y, ¿por qué no, hoy, ahora, ya, ¿no? O sea, ustedes ven que sienten que hay un halo, ¿no? Oculto en las runas, ¿no? Que eso es lo que nos llama la atención y somos atraídos. Por eso es este estudio, ¿no? Bajo diferentes formas. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Se fue entendiendo? ¿Habían visto que existían estas runas como orden? Entonces, bajo... Perfecto, buenísimo. Claro, dice tal cual, sabía el orden, pero no que fue por la piedra, tal cual. Y es más, hace poco, hace unos meses, se encontró otra piedra, más antigua que esta que les muestro ahora, eh, que tenía solamente una palabra con runas. También es un misterio, porque no se sabe para qué fue hecha o quiénes las hicieron. Lamentablemente no tenemos ese dato fáctico. ¿No? No sabemos quién escribió las runas. Sí sabemos de que las escribían para algo. Y hay un montón de usos que se utilizaba por hallazgos y por cuestiones de reconstrucción, ¿no? Histórica, que sabemos que esta cultura las utilizaba. Pero sigue siendo justamente un misterio, ¿sí? Por eso los invito a que ustedes descubran
desde su lugar, que vienen las runas a contarnos. Totalmente. Todo es un misterio. Así que bueno, lo que sí sabemos, para calmar un poco la mente, que la mente quiere saber todo, y a veces no es un saber de la mente, ¿no? Es un saber simbólico y mágico, ¿no? Porque, como ven acá, hay un camino de runas, y hay un orden. Y es en ese orden donde podemos entender la función de las runas, ¿no? Porque todo bien, entiendo que vienen acá, pero cada runa, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir esta runa? ¿O por qué aparece esta runa? Vieron que a veces pasa que a ustedes les llama la atención una runa, o la ven. Por ejemplo, si yo les preguntara, la primera vez que se encontraron con las runas, ¿es porque las vieron? O sea, vieron la forma de esa runa y dijeron, ah, después de un tiempo, esto es una runa. O escucharon la palabra runa, ¿no? Y le dicen, che, ¿qué es una runa? ¿Cómo les pasó? ¿Fue más escuchar la palabra o ver la imagen? Ahí dice, escuché la palabra runa. Claro, porque también son sonidos, no es solamente la palabra. Ver la imagen, dice Ceci. Pues justamente, cada runa tiene una imagen, tiene un nombre y tiene un sonido. Son vocales, son palabras, ¿no? A ver qué me dicen acá. Ahí lo estoy leyendo. Nano dice tal cual, yo porque pensé que por ese puesto me llamó la atención, nada tomé sin saber qué era. Iria dice, me pasó y después terminaron regalándome dos personas distintas. Imágenes, dice Fabiana. Claro, ¿ven? O sea, cada runa, una sola, no importa cuál, tiene su forma, tiene su sonido, ¿no? Y tiene su energía. Por ende, nos va a atraer algo. Acá dice Olga, en mi caso solo leí la palabra runa en un libro de la librería y me llamaron la atención. No tenía idea por qué. Y ahora vemos runas en todos lados también. Eso también es otra cosa que siempre se dice, ¿no? Cuando no es que entras en el mundo de las runas, las vas a ver por todos lados, ¿no? En la calle, en la naturaleza, en las formas que se hacen, porque son geométricas, ¿no? Y el origen del universo es geométrico, geometría sagrada y toda esta conexión que tenemos con nuestro mundo tiene que ver con un orden. Hay un orden en el universo. Por eso los símbolos nos atraen tanto, los símbolos, las formas. ¿Por qué? Porque hablan directamente a nuestro inconsciente, nuestra alma. Los símbolos me mueven, me hacen sentir cosas, ¿no? Por eso no dejamos de usar símbolos hoy en día. Todos tenemos símbolos, talismanes, que nos atraen y nos da poder. Acá dice Thor, las vi igual en la piedra hace un tiempo sin saber qué eran, una runa, hasta que me contaron que eran runas, totalmente. Mónica dice, soñé hace muchos años, escuché la palabra runas, no tenía idea de nada, tal cual. Iria dice, tiene una vibración diferente cada una de ellas, totalmente, totalmente. Ya con solo verlas ahora, ¿no? al impacto visual, digamos, algo nos hace sentido. No sabemos bien qué, pero algo pasa, ¿no? Bueno, esa es la alquimia y la magia de las runas, que son símbolos. Todos los símbolos tienen energía, ¿sí? Ahora lo que les invito a que conozcan es qué tipo de energía estamos hablando, ¿no? Que ya les digo no es nada malo. Si yo no estaría acá hablándoles. Porque hay mucha también una cuestión de desconocimiento o a veces de miedo, de, de no saber con qué estamos tratando, obviamente siempre del respeto, de honrar, que esto es no es de ahora, o sea, esto es un movimiento que viene hace mucho tiempo, ¿sí? Y viene de una cultura ancestral muy cargada de mucha historia, y lamentablemente una historia no muy digna, ¿no? La cultura nórdica fue aplastada, vapuleada, hasta extinta, ¿no? Por sus conquistadores, que fueron los pueblos cristianos. Entonces fue una cultura que fue callada, que fue transgiversada, y totalmente, y muchos las han tomado como malas, ¿no? Como negativas. El tema es que son herramientas,
¿sí? La herramienta me sirve para hacer cosas o conseguir situaciones, pero depende para qué lo use, ¿no? Yo estoy usando la herramienta. La herramienta en sí no es mala, porque también podemos ver simbologías que han utilizado los nazis con runas, ¿no? Pero fue porque necesitaban buscar energía en otro lado. ¿Se entiende? Entonces, las runas inicialmente fueron utilizadas por estos pueblos muy sabios, muy conectados con la naturaleza, muy conectados con sus dioses, que los dioses son la naturaleza, ¿no? Bosque, la naturaleza invisible que aparece cuando entramos en un paisaje. Yo creo que ninguno de nosotros no se haya emocionado o conectado con un paisaje hermoso. El ocaso, la puesta del sol, eh, las montañas, el mar, cualquiera que sea, cualquier paisaje que cada uno vive. Es muy difícil que no estemos en un estado como de conexión, ¿no? Hay una pregunta que hacían los sacerdotes antiguos que era cuando uno se pone en vista, ¿no? De, por ejemplo, una costa o viendo al mar, espejo de agua, en algún punto podemos sentir que nos observan, que somos vistos por otro lado, ¿no? En este caso puede ser por el lago, por la montaña o por el bosque. Si hemos sentido esa mirada, es porque sentimos la presencia de los dioses. Para los antiguos los árboles son dioses. Claro, también, ¿no? También siguen siendo dioses los árboles, ¿no? Porque es una conexión de la vida, ¿no? Sin ellos no podemos vivir. La naturaleza tiene una sabiduría que básicamente nos sigue albergando. No hay que poner muy ecologista, y no estaría mal, pero digamos, vieron que pasa eso, la conexión con el medio ambiente. Y eso, esa conexión con el medio ambiente, lo tenían mucho las culturas antiguas. Las culturas nuevas, creo que nos cuesta un poco. Así que las runas tienen una carga muy simbólica y muy antigua que nos lleva un poco al pasado, entre comillas, ¿no? O sea, nos lleva un poco a conocer esa historia de los nórdicos, pero también para traerlas ahora, hoy, ¿sí? Que esa es la idea del oráculo de la. ¿Hasta acá vamos bien? Me encantó que me hayan compartido lo que sentía de las runas o lo que tenían como experiencia. Bien, genial. Tenemos un poco más. Otra de las fuentes que tenemos para conocer un poco el mundo de las runas y de los nórdicos, porque está todo unido, ¿sí? Igual tranquilos, porque no es que tengo que ser nórdico para saber todo esto, ¿no? No. Podemos ver lo básico, lo troncal, y después cada uno va investigando en las áreas que le interesa, ¿no? No es que todo está, no todo tiene una forma, ¿no? Entonces, otra de las fuentes que utilizamos, y también voy a compartirles a través del taller, eh, son las fuentes, digamos, de cultura, que en este caso fueron los Edas. Los Edas son unos escritos medievales que fue llevado por este señor que se llamaba Snorri Sturluson, que fue una especie de político, vamos a decir, o un referente en la Edad Media de los pueblos del norte, cristiano ya, o sea, ya dominado por sus enemigos, vamos a decir, eh, empezó como a recapitular y tomar todas esas historias que se venía contando, ¿no? En este imaginario de la tribu, los nórdicos, y lo fue eh, plasmando en estos Edas, en estos libros. Eran una especie de poemas, ¿sí? Eran poemas que hablaban justamente de las historias épicas de los dioses, ¿no? Se dividió en dos, la Edad Menor y la Edad Mayor, donde se volcaban estos cantos, más que nada como cantos o poemas, que hablaban sobre los dioses y sobre su eh, historia. Imagínense que esto llegó en el siglo XV, ¿no? O sea, en la Edad Media. O sea, que ya llegó mucho tiempo después de lo que fue la cultura, ¿no? Y además fue traducido, fue transformado, ¿no? O sea, no sé si alguna vez lo han leído, también está bueno que lo puedan leer.
aviso que no es fácil, no tiene una lectura muy fácil, primero porque tiene otra forma de contarlo, ¿no? Con las historias, como metáforas que pueden ser medio raras, y además por el tiempo. O sea, pasó mucho tiempo que ya no se habla así, más las traducciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es una fuente también, porque gracias a la fuente de los Edas tenemos el contenido de las runas. Es como la historia puesta, digamos, desperdigada o seccionada de las runas. ¿Por qué? Porque cada runa representa una historia, representa una forma, un arquetipo, ¿no? Una idea que tiene que ver con la cultura nórdica, ¿sí? Por eso esto de llevarlo al símbolo, ¿no? Llevarlo un poco a lo histórico, porque nos cuenta algo esa runa, más allá de que las pueda tener yo y las puedo utilizar, siempre están hablando de esto, ¿no? Del recuerdo. Recuerdo esta cultura, recuerdo también de alguna parte de nosotros, porque algo tiene que ver con nosotros todo esto, ¿no? Pues decir, pero ¿qué tiene que ver toda esta cultura conmigo? O con nosotros, ¿no? O con quien quiera acercarse a las runas. Básicamente porque las runas son mágicas. Fueron utilizadas como talismanes, fueron utilizadas como métodos para conseguir cosas, ¿no? Antiguamente las runas se utilizaban para proteger, para momentos de partos, momentos de la tribu importantes, ¿no? Eran materiales de protección, materiales que utilizaban todos, más allá de que había, en este caso, runistas, por así decirlo, que se encargaban, ¿no? De tallarlas, escribirlas o compartirlas. Pero la cultura nórdica sabía de runas, ¿no? Ellos eran parte de este conocimiento. Y como ven acá, este es un libro de magia que se llama Galdrabok, que es un grimorio. Los grimorios eran libros antiguos donde se volcaban informaciones, en este caso de símbolos y formas para después ser estudiados. También se compiló un montón de simbología. No todos son runas, hay talismanes, hay sigilos que no son runas, pero sí son parte de la cultura nórdica porque ellos creían en la magia, vamos a decir, ¿no? La magia antigua, por así decirlo, que se utilizaban símbolos, se utilizaban grabados. Y lo más importante de esto no es que vamos a estudiar un libro u otro, la idea es que ustedes también armen su propio libro, ¿no? Con sus propias anotaciones, sus propias experiencias, porque eso hacía en la antigüedad, ellos escribían sus experiencias con tal símbolo. Usa este símbolo para, oye, yo lo uso, no me sale, entonces lo uso para esto, me sirvió, entonces lo anoto. Para mí esto me sirve, para otros quizás no. Por eso la importancia de la experiencia, ¿no? De probar. Entonces, el grimorio es un lugar de registro. Me puede registrar todo lo que va sintiendo, lo que va haciendo, como si fuera un científico, ¿vieron? Y los científicos de la antigüedad eran los magos. Por eso habla mucho de la magia, de la alquimia y de la magia antigua, ¿no? Obviamente esto también vamos a verlo en el taller, va a ser más el módulo 2. El módulo 1 es empezar a ver las runas, empezar a ver significados, y en el módulo 2 empezamos a ver esto de cómo utilizar los talismanes. También pasa mucho, y quizás lo habrán visto en las redes y todo, ¿no? Esta difusión también grande que hay ahora en internet de las runas, ¿no? La runa grabada para tal cosa, hacer esta runa para tal cosa. No digo que esté mal, pero digo que a veces hay que entender un poco qué estoy haciendo, ¿no? No es que cualquier cosa sirve, y no es porque le conté internet sirve. Por eso digo, hay mucha información, pero no toda la información es certera, ¿sí? O válida. Por eso hay que llevarla siempre con una responsabilidad, un respeto, y no estamos jugando, ¿no? Acá estamos interpretando un montón de situaciones eh, energéticas, ¿no? O sea, estamos trayendo energía, entonces hay que saber qué se hace con eso. ¿Qué hice acá? Yo hice muchos años, me compré dijes con algunos de estos símbolos, porque siempre me gustaban las cosas que tenían significado, tal cual. Buenísimo. Mi esposa es Wicca y lleva su propio grimorio, tal cual, y sí,
hay que llevar su propio grimorio para aprender lo que sea. No dice, me pasa a mí, a veces hay mucha información, tal cual. Pero tranquilos, el grimorio es para filtrar. Es filtrar lo que a ustedes les sirve, porque no todo nos sirve. Y no todos los usos de las runas me van a servir, o quizás de lo que yo quiero. Por eso es un trabajo continuo, ¿no? Y cada uno de ustedes lo va a ir encontrando. Bien. ¿Hasta acá hay una pregunta, una duda? ¿Se va entendiendo lo que vamos hablando? ¿Les va sirviendo? ¿Les interesa? Buenísimo. El Grimorio también, cuando nos baja información, escribir totalmente. Totalmente. Es para escribir experiencias, sueños, sensaciones, eh, revelaciones también, ¿no? Dice, descubrí que esto es por tal cosa, o entendí que esto era para conectarme con esto. Genial, lo anoto, lo registro. Ahí está la importancia. Buenísimo, genial. Entonces, cuando entramos en este mundo, que puede ser un poco desconocido al principio, ¿no? Muchos nombres, muchas cosas, muchas imágenes a veces, eh, nos va como conectando un poco con esta cultura que se basaba justamente en un universo que puede ser distinto o no, o puede ser quizás más familiar de lo que uno pensaba, ¿no? Esto que veíamos en las historias por ahí de chicos, o en las ficciones, o los cuentos de hadas, básicamente, ¿no? Esto del reino de las hadas, el reino de lo mágico, para la cultura nórdica era importantísimo, porque se basaba en eso. Básicamente, el universo estaba sostenido por un árbol sagrado, ¿no? Un famoso árbol universal que se llamaba Yggdrasil. Yggdrasil, ¿sí? El Yggdrasil era el árbol cósmico que unía a todos los universos, incluido el nuestro. Nosotros como humanos vivimos en el medio, en el Midgard, o tierra del medio. El Asgard, As quiere decir Dios, el jardín de los dioses estaba en la copa del árbol, y luego estaban los mundos subterráneos o el inframundo. ¿Sí? Para ellos existían 9 mundos, en cada mundo existían diferentes criaturas o diferentes formas de vida, y que ellos vienen con muchas razas, ¿no? La raza de los gigantes del hielo, los gigantes del fuego, las hadas, los gnomos, los elfos, los dragones, ¿sí? Los dioses y los humanos, todos ellos viviendo en comunión o no, por lo menos ordenados en un mismo universo que era el árbol. ¿Sí? La única forma de conectarse con todos los mundos era a través del arco iris, el famoso puente de arco iris o Bifrost, que solamente entraban y salían los dioses. ¿Sí? Y bajo ese concepto pasaba todo, o sea, toda la historia nórdica pasa en este árbol y en todos los momentos históricos. Por eso las runas aparecen en un momento, digamos, históricamente o teológicamente, de la mano de un viajero, ¿no? O de un dios, que fue el que trajo el conocimiento de las runas, que fue Odín. ¿Sí? Lo habrán escuchado, lo habrán visto, ¿no? O se resuena, obviamente, el culto a Odín, o Odín como personaje o personificación de este dios que encontró las runas en su camino o en su mito. O sea, es el dios que nos conecta con las runas. No las creó, sino que las encontró en este árbol. En este árbol tiene fuentes. Esas 3 fuentes, él pudo pasar diferentes pruebas, sacrificios o, digamos, simbólicamente, ¿no? Hablando, pruebas para encontrar como los secretos del universo. Una secreta, ¿no? Entonces, este camino de Odín es el camino de las runas, donde en algún punto todos nos hemos encontrado, ¿no? Aparecen porque es momento de usarlas, momento de utilizarlas, ¿sí? Entonces las runas vienen a ser como el idioma
digamos, por el cual esta cultura nos puede brindar información, ¿no? Acerca de su mundo, acerca de cómo ellos creían o veían su forma de vivir, su forma de estar, ¿no? O sea, una conexión muy distinta quizás para la mayoría de las culturas que por ahí hoy profesamos, hoy tenemos. Por eso el terreno que yo voy no es un terreno religioso, ¿sí? Yo no pertenezco a ningún culto específico, no soy ni un grupo específicamente religioso, pero sí creo que cada cultura tiene su forma de conectar con su propia esencia, ¿no? Que en esencia todos somos iguales, más allá del país que uno viva o que uno profese como religión o como creencia. Esto no es creer, yo no les pido que crean, sino que sientan que si es su llamado, que se dejen llevar, porque hay una memoria que todos compartimos, como humanos, digo, ¿no? Que acá entramos todos. Entonces no importa tanto eh, si somos o no nórdicos, si tenemos una raíz, si tenemos un padre, si tenemos un abuelo, que de hecho yo creo que sí, porque si vamos muy atrás, un poco como que todos somos parientes, ¿no? Estamos hablando un poco del origen del universo, acá. Y acá estamos todos los humanos juntos. Entonces, este llamado que tienen las runas es un llamado a nuestro espíritu. Es una cultura que habla mucho del espíritu, y justamente la realización de ese espíritu cuando conoce el mundo donde está, ¿no? Por eso las runas fueron utilizadas como oráculo. Y eso es lo que más me interesa a mí, o al menos el taller se basa en esta primera parte, ¿no? El oráculo como forma de conocimiento, no solamente del universo que me rodea, sino un conocimiento de mí. ¿Qué hago yo en este momento con toda esta información? ¿De qué me sirve a mí esta información que hoy me puede llegar, ¿no? Una runa, un consejo, una lectura o simplemente un sueño. Me está contando, me está invitando a un viaje. A mí, al espectador. Yo también soy importante, no es que es otro. Nosotros somos espectadores y a la vez somos como ¿vieron ese, como un juego virtual, ¿no? Somos como el protagonista en nuestra vida. A veces nos sale bien, a veces nos sale mal, a veces épico, a veces doloroso, pero tenemos todo junto, ¿vieron? Es como un juego. Lo importante es saber si estamos en el camino exacto, ¿no? O el camino correcto, entre comillas. Por eso se usaba como oráculo las runas. Un medio de comunicación, pero no de alguien que me diga qué hacer, sino como una brújula interna, ¿sí? Por eso tanto la tribu como el pueblo en sí, como los aldeanos, y aún así también los reyes o los conquistadores consultaban a las runas. Todos consultaban a las runas o al oráculo de las runas, ¿sí? Por eso los invito a que este viaje, cualquiera que sea, cualquiera que a ustedes les llame la atención, sea para su evolución. Las runas son evolutivas, siempre son para transformar o cambiar un patrón, una idea, si hay que cambiarlo, o seguir si estamos en búsqueda de algo que nos hace bien. Los oráculos son para guiarnos, para el buen camino, ¿no? El tema es si no está predispuesto o abierto a que eso pase. Bien, hasta acá, ¿se entendió? ¿Vamos bien? Acá dice Nano, ¿deberíamos invocarlo a Odín al usarlas? Bien, vamos a ver obviamente temas de invocaciones o de formas de invocar o usar las runas. Básicamente no es necesario, porque en realidad ya cuando vienen a tu vida, ¿no? Ya ahí es como que ya estarían entrando en tu momento, ¿no? Puede ser un sueño, alguien te regala, algo pasa, y ya llegaron. Después está en vos cuando sentís o cómo sentís que tenés que activarlo. Yo no te les voy a dar como pautas, pero no tiene que por qué ser siempre con invocación, ¿sí? Después que pusieron. Perfecto, dice Fabiana. Pedir su guía. Sí, la guía se puede pedir siempre con las runas. Siempre.
¿Se protege el lugar cuando las usamos? Sí, cuando vamos a hacer una lectura, se puede hacer, yo después les voy a mostrar, que hay formas como de empezar la lectura, empezar a preparar espacio y después empezar la lectura, si es con alguien, si vas a hacer con alguien, vas a hacer las runas, o sea con vos misma en tu momento. Es indiferente, pero se puede hacer para dispersar y preparar el lugar, sí. Después dice Thor, no sé si tienen que ver, pero me surge una duda. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? Buenísimo, genial, genial, muchas gracias. Gracias por estar y por su atención. Bueno, entonces, ¿para qué, no? ¿Para qué usar las runas o para qué vienen las runas a mi vida o a este momento que, como digo, ¿no? Que tocan la puerta y entran, ¿no? A veces no piden permiso, porque veo que son fuertes. Tienen que ver con cuestiones muy profundas, ¿no? De la existencia, la historia, de nuestras capacidades, ¿no? O sea, tocan fibras muy íntimas a veces, y a veces ni siquiera tenemos idea, pero tranquilos, no hay que tenerles miedo. Sí respeto, pero no miedo, porque están acá para ayudarnos, ¿no? Es una herramienta espiritual que todos podemos acceder. Buenísimo, genial. Así que bueno, les pido, vamos a hacer un pequeño corte de 5 minutos, hasta las 9, ¿les parece? Dejo todo abierto, no cierro nada. Vayan a buscar agua, tomen un poco de agua y cuando volvemos vamos a hacer una meditación. Lo que tienen que hacer es escucharme, eh, pónganse en un lugar cómodo, si puede ser algo mejor. Vamos a hacer una meditación y voy a mostrarles una runa para que trabajemos. ¿Sí? Gracias, nos vemos en un ratito. A las 9 abro todo, no cierro nada, dejo acá todo abierto. Gracias a todos.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se fue entendiendo más o menos un poco la introducción? Bien, buenísimo. Genial que si tienen ahí que las tengan cerca, pues está bueno también tener ese acercamiento, ¿no? Con las runas, ya sea que sean de ustedes o que las compren o que fuere. Yo también les voy a pasar también acá por el grupo, bueno, como terminemos, van a tener la grabación. Voy a pasarles algunos textos que tengo. Uno es una consagración, por ejemplo, como ustedes tienen una runa, tienen un juego de runas que por ahí o lo hacen o lo tienen o lo compran, está bueno que se consagren para que ya sea de ustedes y que tengan su energía y que, bueno, que empiecen a trabajar con ellas, más allá de que las sepan o no, está bueno que las puedan consagrar, yo se las comparto. Lo que tienen que hacer es leerlo, es una seguidilla digamos, de oraciones que las pueden hacer para cuando tengan algunas runas. Tenéis acá el chat, en sentido que puedes utilizar como oráculo, se asemeja al tarot. Sí, justamente, eso que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cómo las usamos como oráculo? Básicamente funcionan como arcanos. O sea, son 24 runas, por ende son 24 arcanos, 24 símbolos, que cada uno de ellos tiene un mensaje, una respuesta, ¿no? El oráculo da respuestas, pero hay que preguntar. Siempre estamos preguntando. Eso es una base de todo esto, ¿no? Aunque quizás yo no tenga una pregunta, si saco una runa me va a responder. ¿Se entiende a lo que voy? Siempre estamos preguntando, si no estaríamos buscando, ¿no? Esta respuesta. Por eso es importante preguntar, ¿no? Y preguntan lo que sea, no hay una forma de preguntar. Lo que sí van a tener que interpretar, o vamos a hacer juntos, en el taller y hoy si también tienen ganas, es descifrar qué respuesta me están dando o a qué pregunta, ¿no? Entonces, el oráculo siempre es un reflejo, siempre es una respuesta a una pregunta. Puede ser una inquietud, puede ser una duda, puede ser esto que a veces buscamos siempre, ¿no? Como el ok, ¿no? Que nos diga, sí, es por acá, porque estoy viendo lo que estoy haciendo, o no, no estoy viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es un consejo, es un encuentro sagrado, ¿no? Acá no estamos adivinando a ver qué pasa, acá estamos ampliando nuestra mirada o nuestro concepto sobre algo, ¿no? Por eso las runas son elementos de transformación, digamos, y de evolución, porque en momentos clave, en momentos de encrucijadas, vieron que nos pasa más o menos seguido, que estamos en decisiones importantes. ¿Vieron cuando nos encuentra con decisiones cruzadas? Si hago esto, me pasa esto, si hago lo otro, es otra historia. ¿Qué hago? ¿No? Bueno, por eso también los oráculos están siempre. Estuvieron con la humanidad y van a seguir estando, es necesario que sigan estando. ¿Sí? No adivinan futuro, las runas no son tanto adivinatorias, no es tanto de adelantarme a un posible futuro, si bien hay lecturas que tienen que ver con el futuro. Las runas en sí son oráculos del presente, porque son símbolos. Vieron que son simples, son dos o tres trazos, ¿no? O sea, es un símbolo, es eso. Eso está pasando ahora, no que va a pasar dentro de algo. Yo cuando consulto, cuando estamos con las runas y saco una, me está dando la respuesta de la obra, lo que está pasando ahora. ¿Sí? Claro, es más una guía, tal cual. Lo estoy leyendo. En conjunto pueden ser interpretadas como el proceso de evolución del ser. Totalmente, totalmente, porque algunas son un ciclo. Si bien están escritas o mostradas en digamos, en este orden, todas son ciclos, es una especie de, como ven acá, ¿no? Es un ciclo de runas, es un círculo. Empiezan y terminan y vuelven a empezar. ¿Sí? Es un camino. El camino de la vida también se habla mucho
esto del camino del héroe. Seguramente lo habían escuchado, ¿no? Este concepto universal que tienen todas las culturas, este camino arquetípico que hace todo héroe en toda historia. Héroe como nosotros también, protagonistas de nuestra historia, ¿no? Que estamos preguntando, viendo qué hacer con nuestras decisiones, ¿no? ¿En manos de quién está el poder? De nosotros. En presencia, en este caso, de las fuerzas del universo, los dioses o quien ustedes crean. Necesitamos como el apoyo a veces, ¿no? O saber que estamos en el buen camino. Entonces también es una guía para todo momento, no solamente para cuestiones específicas, ¿sí? Tal cual. Una pregunta, Sí. ¿qué tanta conexión debo de tener yo con los dioses para saber que ese resultado de las runas es real o incorrecto cuando consulto las runas? Mira, esa conexión vos la vas a ir transitando o la vas a ir, digamos, moldeando a lo que vos sientas, ¿no? Por eso digo, esto no tiene pasos, no es una tradición exacta. Hay maneras, sí, pero todo tiene que ver con tu sentir. De hecho, como yo digo, si ya aparecieron en nuestras vidas, si ya están en nosotros, es porque tiene que ser así. Ya estamos, entre comillas, bendecidos, por así decirlo, ¿no? Ya el proceso de iniciación ya empezó, ¿no? No es que tiene que ser cuando debería. Eso es mucho de nuestra mente, ¿no? Esto de debería, no debería o podría. En realidad yo creo que es más libre en ese sentido, más sentido. Creo que las respuestas de las runas siempre son correctas. El tema es nuestra interpretación, digamos, ¿no? El tema es cuánto permitimos que ese mensaje entre, ¿no? Es como un poco dejarnos llevar o eh, dejar de creer que estamos locos, por un lado, porque esa es la mente, ¿no? La mente que busca la razón todo el tiempo, tiene que ser facto, tiene que ser creíble, ¿no? Y a veces no es creíble, a veces es como, no, tengo que creer. Esa fe no es una fe en los dioses en sí, sino en la fe en la cual vos confías en ese mensaje para vos, porque ahí es donde buscamos el verdadero lugar, ¿no? De confiar en lo que estamos haciendo. Sí, voy y viajo, voy o hago esto que estaba pensando, voy y me animo a hacer esto que quizás antes no lo podía hacer. Ya está, es una acción, porque lo que se busca con las runas es que hagas una acción después, no solamente que confíes en que va a pasar algo bueno, ¿no? Porque es otra forma de verlo como ellos lo veían antes, ¿no? O sea, las runas fueron usadas para momentos cruciales, en medio de una guerra, en el medio de decisiones importantes para la tribu, decidían que irse o no de ese sector, ¿no? O sea, esto de los grandes viajes de los nórdicos fueron porque no tenían otra, que si no iban a perecer. Entonces, no digo que estemos todo el tiempo pensando que todo malo puede pasar, pero digo, son acciones que son para tu evolución. Depende de nosotros si estamos predispuestos o no. Ellos están siempre. Fíjate que algunas llegan a momentos raros, o alguien nos regala, o alguien nos cuenta, o alguien nos dice, y después está en vos o en nosotros cuando se abre ese momento de iniciación. Y ya está, es dejarlo fluir. Yo creo que sí, tiene su tiempo, digamos, o su manera de conectarnos con estos dioses, pero no son lejanos, porque tenemos una especie de creencia de que no, ¿cómo yo, que soy un humano, puedo conectarme con un dios o algo así, ¿no? Es que somos dioses nosotros. Tenemos una parte divina, nuestro espíritu es divino, y nuestro espíritu es el que está siempre buscando esto. Por ende, somos eso. Solo que para nuestra mente, que es la que más le cuesta un poco, es la que se va como adaptando a esta información. Pero tranquilos, no hay tiempo, no hay tantas trabas como pensábamos que había. ¿Sí? Es un proceso. Ok, ok. Y para terminar una consulta más, Mm, para darle oportunidad a otros. Ok, vamos a ver si me explico de la mejor manera. mm, Yo nací católico, ujú, a los 7 años me cambié a evangélico y ujú. así ha nacido un montón de creencias y un montón de adoctrinamientos a través de mi vida. En el momento en que yo digo que abrí los ojos, porque es cuando abrí los ojos y dije, no más de adoctrinamiento,
Y a mí eh, eh, voy a decirlo así, perdón si utilizo palabras que no son, pero en el No momento en pasa. que yo digo, el Dios cristiano a mí no me representa para nada, entonces se me abre ese paganismo, por decirlo Ujú, así. ujú. Entonces, ahora que a mí me interesa estudiar las runas, ¿qué tanto me puede afectar esas raíces católicas o cristianas? Ujú, Porque en un grupo en el que estoy, de España, ujú. cuando yo digo, bueno, es que a mí me interesa hacer el bien, a mí me interesa vivir en paz, a mí me interesa recibir al extranjero, recibirlo en mi casa y darle lo mejor, compartir, ayudar. Cuando yo digo todas esas cosas, automáticamente estas personas me brincan y me dicen, ah, es que eso de hacer el bien y no el mal, eso es bases cristianas. Entonces, no sé si me explico bien. Entonces, ¿en qué tanto este estudio que quiero hacer de las runas va a afectar las bases que yo tuve y que abandoné? No sé si me explico bien. Sí, te entiendo perfectamente. También me pasó lo mismo porque también tuve raíces cristianas o católicas, ¿no? Y sí, lleva un tiempo, ¿no? Digamos, a ver, eh, justamente estamos hablando de esto desde la historia de los nórdicos, ¿no? Porque ellos pasaban por lo mismo. Ellos fueron adoctrinados, ¿no? O sea, y tampoco fue muy difícil en esa época ser adoctrinados, básicamente por riquezas o por comprarlos, ¿no? O pasarse de religión a otra. La cultura ancestral fue pagana siempre. Nuestras raíces son paganas, ¿no? Porque el humano es pagano, el humano se conectó con esto que decís vos, justamente, con la armonía, con el equilibrio, con la conexión con la naturaleza o con los dioses, que son naturaleza, pero de repente hubo el cambio y la evolución humana que nos fue como adoctrinando y cortando un poco esas raíces. ¿Es la verdad? Sí. Podemos hablar mucho de ese tema, ¿no? Pero digamos, la idea es que si nos llega esta herramienta, que es una herramienta espiritual, no tiene nada que ver con mi religión, no tiene nada que ver con mis creencias, tiene que ver con mi sentir. Vos tenés que sentirlo. Si sentís que te hace bien, ya está. No hay que demostrar nada afuera, está todo adentro. Es una herramienta espiritual interior y personal. Si bien yo les puedo compartir cosas que me están pasando y todo, que me encantan, y que también abro eso también a los grupos porque me interesa eso, ¿no? Eh, es algo que es un camino que es interior, ¿no? Y cada uno de ustedes va a ir descubriendo ese camino, ¿sí? Y es importante porque es una salud, o sea, es una especie, digamos, de curación, ¿no? De adentro de nosotros, ¿no? De decir, bueno, ya esto no lo creo, entonces creo lo que a mí me hace sentir o me hace vibrar. Por eso digo, pasen todo por acá, no por acá. Acá tenemos un montón de cosas y hay mucha historia y hay un montón de cuestiones que nos fueron como separando, pero acá es la unidad. Los símbolos van directamente al alma, que es lo que tenemos que sanar como humanidad, ¿no? Porque sí, hay mucha historia negativa, tergiversada y hasta mal contada, porque justamente los nórdicos fueron contados por los cristianos. Hay una obra que se llama Germania, que lo hizo un historiador romano que se llama Tácito, si lo pueden buscar, lo pueden googlear, que se llama así, Germania, Germania, Tácito, ¿no? O sea, un romano que empezó a escribir o registrar lo que veía de las culturas, en este caso de los nórdicos. Por eso se los llaman como bárbaros, bárbaros, brutos, ¿no? O sea, como paganos, como si fueran malos. Pero para la cultura que era distinto, era como básicamente todo lo que estaba mal, ¿no? O sea, para los cristianos y católicos, ¿verdad? Los nórdicos eran como los hijos del demonio, que veneraban justamente un dios astado, ¿no? Un dios con cuernos. Sí, es Cernunnos, es un dios del bosque, no es un monstruo, no es un demonio. Todo eso se contó en la época oscura, obviamente. O sea, hay que como volver a descifrar o reescribir la historia. Pero sin pelearme con nadie. Es simplemente saber que el inicio no pudo haber sido bueno, pero sigue estando en las runas este mensaje que es más potente, ¿no? A veces digo que son las voces de los ancestros que no fueron callados. Nunca van a ser callados. Por más que
para la historia fueron vencidos, ¿no? Entonces, tranquilos, es un trabajo que lleva su tiempo, no es arduo, no es malo, es sanador. Al final de cuentas, uno va como transformando cosas en su vida, decidiendo cosas distintas. Pero lo más importante es que es un oráculo para tu interior, para todo, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Estoy leyendo, confiando en ustedes, claro, todo lo mismo. Podemos tener afinidad con varios oráculos, sí. Algunas se pueden utilizar con los oráculos, incluso cuando van a ver que les va como a llamar la atención por ahí como coincidencias con otros oráculos, pero no es lo mismo. A veces pasa que venimos de un oráculo que por ahí ya conocemos, o sea, no es tarot esto, o sea, si bien tiene algunas simbologías o cosas que pueden parecerse, no es lo mismo, porque tiene otra carga energética, otra historia. Yo les digo que primero empiezo con las runas, enfóquense en eso, hagan este proceso y después ustedes verán con cuál lo pueden por ahí eh, combinar, ¿no? Pero primero para estudiarlas, enfóquense primero en ellas. ¿Qué runas tú dejas comprar? Pues vamos a estudiar. Vamos a estudiar las que les mostré, que son las 24 runas, ¿sí? Del alfabeto antiguo, ¿sí? Eso es principal, que es por la cual muchos runistas, la mayoría, usamos esas runas. Hay varias runas, pero bueno, la idea del taller específicamente que yo les digo es la de 24 runas, que son las runas antiguas. O el Futar se llama así el alfabeto antiguo, ¿sí? Esa vamos a estudiar, que son el tronco de, digamos, de las runas. Después están las Wiccas son más nuevas, o sea, son más posteriores a las runas antiguas, que tienen otra simbología, no son runas en sí, como les mostré, ¿no? Las geométricas, sino que son dibujos, son más configurativas, porque son posteriores, ¿no? El movimiento wicano es más nuevo, por así decirlo, ¿sí? Calma la cabeza, lucha de corazón, tal cual. Sí, las gitanas, las wicca, las celtas son las mismas. Varían un poco en cantidad, pero son todas las mismas. Son 13 runas que hablan de otros conceptos que son un poco más nuevos, pero bueno, las runas que vemos nosotros son las... ¿sí? Bueno, bien, ¿estamos listos? ¿Están listos para hacer una meditación? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es sacar una runa. ¿Sí? Acá tengo un mazo que creé yo, 100%, es un mazo de runas. Es lo mismo, como les decía, algunas pueden estar hechas en muchos materiales, pueden estar hechas eh, en madera, en piedras, mucha gente a veces usan semillas, elementos de la tierra, puede ser en cualquier objeto, hasta huesos se usaban. Pero lo que importa es que son símbolos. Las pueden también dibujar, y es lo mismo. El símbolo que tengo que aprender, más allá de que esté dibujado o hecho en diferentes materiales. Entonces, lo que les invito es trabajar con el símbolo, que eso es lo que importa, ¿no? Entonces, bajo el día de hoy, voy a sacar una runa que vamos a usar todos nosotros acá, en este encuentro, para que esa runa nos dé un mensaje para meditar. ¿Sí? Vamos a meditar con esa runa. A ver, voy a decir cómo. Vamos a ver cuál sale. Ya. Bueno, esta runa también salió hoy. Fíjense la forma. Se llama Naudis. Si quieren la pueden escribir. No tengan ahí un papel o algo. ¿Sí? Esa es la forma, ¿no? Así como está es la forma de esa runa. ¿Sí? Vieron que se pueden memorizar. Si yo cierro los ojos, o si cierro los ojos, uno puede dibujar esa runa, ¿no? Como que es fácil de memorizar. ¿Por qué digo cerrar los ojos? Porque vamos a hacer una meditación
Y yo en un momento voy a pedirles que la traigan, la runa que la visualicen. ¿Sí? No importa si lo ven o no, si son visuales o no. Con el hecho ya de imaginarlo, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque los antiguos, nosotros también, entramos todo el tiempo en trance. El trance es un fenómeno que todos hacemos, como en las meditaciones. Está meditando, puede ser la vela, puede ser un objeto, ¿no? O sea, eso ya es estar en trance, conectarnos con nuestro inconsciente. Y ahí está toda la información. ¿Sí? Así que bueno, siéntense como donde están, pueden apoyar las manos sobre las rodillas, la espalda puede estar apoyada donde quiera que estén, los pies descruzados, lo posible apoyados en el suelo. Vamos a cerrar los ojos, a relajar el cuerpo. Vamos a comenzar a respirar profundo por nariz, llevando este aire conscientemente hacia la base del estómago, como si estuviéramos inflando el abdomen. Cada uno a su ritmo y a su tiempo. Va llevando este aire hacia la base del estómago. En cada exhalación se va relajando un poco más el cuerpo. La atención solo está en la respiración, cada vez más profundo. Vamos sintiendo la planta de los pies bien apoyadas en el suelo. En cada respiración, cada exhalación, vamos sintiendo profundamente nuestros pies, el suelo, la tierra. Y de esta tierra que aparece debajo de nosotros, vamos percibiendo y sintiendo unas raíces que se van enterrando cada vez más profundo, hacia abajo, hacia la tierra, abriendo las capas de la tierra, lentamente y profundamente, enterrándose cada vez más profundo. Y estas raíces se van a conectar con el centro de la tierra, con la energía telúrica, energía de la tierra, la fuente de nutrición, de protección y de conexión. Y a través de esta conexión con el centro de la tierra, vamos a imaginar que estamos en un paisaje, puede ser conocido, un paisaje totalmente nuevo. Podemos percibir los sonidos, los aromas, si es de día o si es de noche, percibiendo los colores, y vamos a sentir y a recorrer un sendero guiado por unas pequeñas luces de colores que nos van llevando hacia la entrada de una puerta.
una puerta donde podemos abrirla con la ayuda de nuestra runa, la runa que apareció hoy. La podemos grabar, la podemos tallar o simplemente dibujar en esta puerta. Ahora sí, en la cuenta de 3, vamos a abrir esa puerta y traspasarla. 3, 2, y a partir de ahora vamos a encontrarnos con un guía, un guardián, un protector que nos va a acompañar en este viaje, en este momento es un viaje de conocimiento, puede ser un recuerdo, puede ser una imagen o simplemente una sensación. Respiramos profundo y con la exhalación vamos volviendo hacia la puerta con la custodia, con la compañía de nuestro guardián, agradeciendo este encuentro y este viaje que hoy emprendimos juntos. Volvemos hacia la puerta y la cerramos, sellando este momento y este encuentro con la runa. Respiramos profundo, por la respiración y la exhalación vamos volviendo al paisaje que estábamos anteriormente. Alejándonos de la puerta y volviendo a nuestro aquí y ahora, sintiendo nuestros pies, piernas, las manos, las muñecas. Lentamente comenzamos a mover los codos, antebrazos y hombros hacia atrás. Movemos el cuello, la cabeza. Cada uno a su tiempo, abriendo los ojos. Volviendo al estado actual. A todos, ¿no? O sea, no se puede escapar. No te dejan escapar a nadie. No estamos todos en la misma, vamos a decir. Bueno, nos tocó esta runa. ¿Sí? Naudis. Naudis es una runa que simboliza o significa necesidad. ¿Sí? La traducción, vamos a decir, del nombre de esta runa es necesidad. Need. Need en inglés es necesidad. Algo profundo, algo
que nos lleva a un punto que necesita mi alma, ¿no? Por eso es una que se relaciona mucho con lo interior, con lo profundo, con lo que sentimos, con necesidades básicas y básicamente con el dolor. El dolor. El dolor que todos sentimos, ¿no? Como humanos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ojo con el sufrimiento, ¿no? Liberemos no el sufrimiento, que es la idea básica que tiene la runa, ¿no? ¿Por qué? Esta runa, más allá de que parezca negativa, porque habla del sufrimiento, del dolor, específicamente Odín también tenía un cuerpo, o sea, era un ser mortal, y mediante estos encuentros él sacrifica muchas partes de sí, ¿no? Sacrifica un ojo en la mitología, simbólicamente, ¿eh? Yo no les pido que se sacrifiquen nada, al menos en mi curso no es necesario que se haga ningún tipo de inspiración, pero simbólicamente él pierde uno de los ojos, o sea, lo da conscientemente, y también es colgado él mismo, se cuelga a sí mismo, boca abajo, y se hiere con una lanza para desangrarse 9 días y 9 noches. Todo simbólico, les digo, ¿eh? Bueno, mediante ese sacrificio le encuentra a las runas. Miren qué casual. De paso, hoy les cuento el origen de las runas, ¿no? Odín ahí encuentra las runas. Mediante este sacrificio, él se da a sí mismo, ¿no? Él se sacrifica a sí mismo por el conocimiento de las runas. Y en esta fuente, que está en las raíces del árbol, se encuentra con esta custodia, o este custodio que es un guardián, que es dragón, una dragona, se llama Nidhogg, que lo que hacía esta dragona era comerse las raíces del árbol, como acto de roer o de comer las raíces. Esto le daba dolor al árbol, pero gracias a eso hacía que se extendiera cada vez más profundo y las raíces fueran más fuertes. Básicamente, el dolor nos hace fuertes. Todos hemos pasado momentos dolorosos, pero también nos hemos sobrepasado o trascendido. Esta runa es el dolor que trasciende, ¿no? Entonces, fíjense todo el simbolismo que tiene esta runa y también el mensaje poderoso que tiene, ¿no? Que es la maestría de ese dolor, de poder hacer que eso que nos esté aquejando o molestando, en realidad es un motor de avance para evolucionar, ¿sí? Así que, básicamente esta runa nos da como la valentía, digamos, de seguir apostando, de curarnos nosotros mismos, ¿no? De curar esas heridas viejas o nuevas, cortas, pero saber que hay formas de sanarlas y de curarlas, desde el alma, desde el espíritu, ¿sí? No desde la razón y no desde la mente. Por eso la mente acá no nos sirve. La dejamos reposar un tiempito y vamos con el sentir, ¿sí? A fluir y a sanar lo que haya que sanar, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hubo sentido? Bien. Genial. Pero bueno, tranquilos, vayan anotando, vayan procesando. Ya hicieron su encuentro, así que sí, se trata de curar o de sanar o de acomodar un poco las cosas. Tal cual, tal cual. Pero como digo, nada malo, al contrario, son encuentros con partes positivas de nosotros, ¿no? Que tenemos las posibilidades de adentro sacar estos guardianes y estas fuerzas, ¿no? La fuerza espiritual. Así que bueno, chicos, muchas gracias por estar acá, gracias por escucharme, gracias por bancarme eh, en esta programación que hicimos del encuentro. Les agradezco un montón su atención, su energía, su interés también en esto. Así que en el grupo voy a compartirles la grabación de esta charla.
Y también comentarles, les dejo dejar todo también en el grupo, la formación completa, ¿sí? Que va a empezar en abril. Van a ser todos los jueves a las 20 horas de Argentina. Todos los encuentros van a quedar grabados, o sea, vamos a iniciar la clase, vamos a hablar de los temas que vamos a hablar, y después se graba y se pasa a finalizar. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer en vivo conmigo, o sea, vamos a hacer la clase, o si no pueden estar, o lo quieren ver después, ver la grabación, y lo van siguiendo a su ritmo. El ritmo de ustedes. Tienen por qué seguir sí o sí la formación entera. Vamos a ver, son 3 módulos que consta la formación. Módulo 1 es el inicio de las runas, el concepto de las 24 runas. El módulo 2 son los talismanes, o la magia rúnica, por así decirlo. Y el módulo 3 es la alquimia con las runas, que ya es más profundo, y empezar como a entender ustedes, mediante técnicas y formas, cómo empezar a crear rituales personales con las runas. ¿Sí? Obviamente que son para intencionar, no, esto no es brujería, no es, como se dice en inglés, witchcraft. No, esto es magia, o sea, es una herramienta de sanación interior. Entonces, son 3 módulos que van a hablar de diferentes cosas. Ustedes pueden hacer el módulo como viene completo, o, por ejemplo, ustedes ya tienen en base de las runas y ya, como que ya saben sobre runas y quieren por ahí profundizar en otras cosas, se puede anotar directamente en el nivel 2 o el 3 o el que ustedes quieran. Se puede hacer juntos o separados. Yo después les mando toda la información completa, exacta de todo lo como es, y ustedes me pueden preguntar lo que quieran y pueden unirse a cualquiera. Si ustedes hacen la formación, va a estar todo incluido y todo va a ser progresivo. Así que el 3 es de alquimia, alquimia con runas. ¿Sí? Entonces, todo eso va a estar en el grupo. Queden tranquilos que yo ahora cuando termino, les mando todo en el grupo, y dentro de ahí van a ver que tengo una página y ahí está todo especificado cómo pueden acceder y todo lo que se ve. Así que les agradezco un montón otra vez por estar acá, por seguir dando información a las runas. La idea es esa. La idea es que pueda llegar a más personas y que puedan servirles de algo, ¿no? Son herramientas de evolución. Y bueno, que cualquier cuestión que tengan o cualquier pregunta me pueden hacer tanto por el chat de Facebook, de Instagram, o también acá de WhatsApp. Yo ni bien puedo respondo. Y bueno, los espero en esta formación o cualquier encuentro que surja. Muchas gracias por escucharme, por estar ahí. Deseo unas buenas noches, y donde quiera que estén, y que descansen, y gracias por seguir el llamado de las runas. Gracias a todos. Saludos.